Hola, hola. Yo soy Janet de Español a la Carta y en la clase de hoy vamos a ver los aspectos fundamentales de los verbos en español para que entiendan cómo funcionan y todas las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de conjugarlos. Pero antes de empezar, recuerden que siempre pueden activar los subtítulos, reducir la velocidad de la reproducción y también pueden parar el video cuantas veces quieran, porque la idea es que aprendan a su ritmo. Además, no se olviden de mirar la descripción del video porque ahí van a encontrar el enlace a mi página web por si quieren saber un poquito más o tener una clase conmigo. Ahora sí, presten mucha atención porque todos los aspectos que les voy a mencionar están concentrados en la última parte del verbo, o sea, incluso podríamos decir las últimas sílabas o las últimas letras, porque es ahí donde se juntan todos. O sea, que piensen que ni siquiera en el verbo en su conjunto, o sea, solamente en esa partecita tan chiquitita, hay un montón de información. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el de las conjugaciones verbales. Las conjugaciones son grandes grupos en los que podemos clasificar a los verbos. En español solamente tenemos 3 conjugaciones y las determinamos por cómo termina el infinitivo del verbo. El infinitivo es la forma en que encontramos a los verbos en el diccionario. Por ejemplo, si un verbo termina, su infinitivo en realidad, termina en ar, va a pertenecer a la primera conjugación. Por ejemplo, amar, hablar y cantar. Si el infinitivo termina en er, va a pertenecer a la segunda conjugación. Por ejemplo, temer, oler o perder. Y si el infinitivo termina en ir, va a pertenecer a la tercera conjugación. Por ejemplo, partir, dormir o asistir. Y si bien no lo vamos a poner en práctica ya, que ustedes ya se acostumbren a reconocer las conjugaciones de los verbos, es importante porque no siempre el mismo tiempo verbal va a tener la misma forma en una conjugación que en otra. Incluso, si ustedes lo ven escrito por ahí o si lo escuchan, pueden llegar a pensar que se trata de un tiempo verbal distinto, pero no, simplemente es el mismo tiempo, pero en distintas conjugaciones verbales. Y para que vayan practicando, les propongo que en los comentarios me dejen un ejemplo de un verbo de cada conjugación que yo no haya mencionado. Y atentos porque voy a estar revisándolo, ¿eh? El segundo aspecto a tener en cuenta es el de la persona. La persona también es muy importante porque si cambia la persona, la terminación del verbo tiene que cambiar de la misma manera. Y además esto nos va a permitir identificar el sujeto de la oración, es decir, aquel que realiza la acción que me está diciendo el verbo. Por ejemplo, vamos a pensar en la acción de comer caramelos. Entonces, si soy yo la que realiza esa acción, voy a decir yo como caramelos. Fíjense, termina el verbo en o y estoy yo como sujeto. Ahora, si la acción la realizan ellos, voy a decir ellos comen caramelos. Fíjense que ya no es como, es comen. Seguimos en el mismo tiempo verbal, pero cambia esa terminación para marcar que cambió la persona. En español tenemos solamente 3 personas, cada una de ellas con su forma en singular, cuando me está hablando de una sola, y en plural, cuando son 2 o más. Ahora, para que se entienda mejor este concepto de persona, por qué le decimos así, tenemos que pensar en
una situación como esta, en una conversación, ¿sí? Entonces, la primera persona es siempre la persona que habla en esa conversación. En este caso, sería yo la que hablo. La segunda persona siempre se refiere a aquella persona a la que le hablo, o sea, al receptor. Entonces, en este caso, serían ustedes que están del otro lado de la pantalla mirando este video. O serías vos que estás ahí solito del otro lado mirándome. Ahora, la tercera persona no está dentro de la comunicación. Está como excluida, está por fuera de la comunicación. Y es generalmente eso de lo que se habla. O sea, puede ser una persona, puede ser que nosotros estemos hablando de lo que hizo Pedro, supongamos, o, como en este caso, nosotros estamos hablando del español, o más precisamente de los verbos del español. Entonces, los verbos serían ellos, serían nuestra tercera persona. Ahora, habiendo hecho toda esta explicación, para que se entienda mejor, vamos a ver en detalle cuáles serían, o sea, qué nombre les damos a estas personas. Vamos a empezar por el singular. Como ya les dije, la primera persona del singular es yo. La segunda, en líneas generales o la forma más tradicional, es tú. Pero, por si no se dieron cuenta, por ejemplo, hay otras formas como vos, que es la que uso yo y la que me van a escuchar, o también, más formal, usted. Ahora, la tercera persona es él o ella. En el plural tenemos a la primera persona, que es nosotros o nosotras. Fíjense que en este grupo, si yo digo nosotros estamos conversando, yo estoy incluida, o sea, el hablante está incluido en ese grupo. Por eso es la primera persona. La segunda persona también tiene sus variantes. Lo más tradicional, que muy probablemente hayan visto ustedes, es vosotros y vosotras. En el caso de mi variante del español, yo no uso esa forma y usamos la forma ustedes. Pero en este caso, como es la única que tenemos nosotros, no tiene este carácter de formalidad. O sea, es indistinto, lo usamos tanto de forma informal como formal. Es lo mismo. Y la tercera persona del plural es ellos o ellas. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el de los tiempos. Los tiempos verbales nos permiten marcar el momento en el que sucede la acción del verbo. Si ustedes ya vieron algún cuadrito de tiempos verbales o algo por el estilo, en el español tenemos muchos. Pero todavía no quiero que nos hagamos problema por todos los tiempos verbales. Quiero que solamente piensen en los 3 tiempos principales que nos van a permitir aprender los demás y entender después los demás. Estos tiempos son, primero, el presente. El presente hace referencia al aquí y ahora, al momento del habla. Por ejemplo, si yo les digo, mis gatas duermen ahora. Y este es el punto de referencia para entender los otros dos. O sea, partimos de este momento, del presente en el que estamos hablando. Y si yo quiero hacer referencia a algo que pasó antes, voy a usar el pasado. Por ejemplo, si les digo, mis gatas ayer rompieron un vaso. Sí, por si no se dieron cuenta, tengo 2 gatas, en algún momento aparecerán, todavía no. Ahora, si yo quiero moverme hacia adelante en el tiempo, quiero hablar de algo que va a pasar, supónganse, mañana o más adelante.
ahí tengo que usar el futuro. Por ejemplo, si yo les digo, mañana compraré pollo para mis gatas. Todo para las gatas. Esto es lo básico, lo mínimo que tenemos que saber. Y llegamos al último aspecto importante, que es el de los modos. Sí, en español no solamente tenemos tiempos verbales, sino que tenemos distintos modos. Y cada modo, además de usarse para cosas específicas, también tiene sus tiempos específicos. No todos tienen todos los tiempos. El primero es el indicativo y lo usamos para hablar de hechos que consideramos verdaderos. Por ejemplo, cuando yo les dije que ayer mis gatas rompieron un vaso, eso es algo que yo ya vi y que claramente sé que pasó, que es verdad. Entonces uso el modo indicativo. Tenemos el imperativo, que lo usamos para dar órdenes a otros. Por esta razón, siempre lo usamos en segunda persona, nada más, del singular y del plural. Y, por suerte, solamente lo usamos en presente, así que tiene un solo tiempo, nada más. Por ejemplo, si yo digo, comprá pollo para las gatas. Se lo estoy diciendo a alguien más que vaya y lo haga. Y por último tenemos el modo subjuntivo. El subjuntivo lo usamos cuando queremos hablar, cuando queremos expresar nuestros deseos o probabilidades o dudas. Es decir, que siempre tiene que ver con hechos que no son seguros o todavía no ocurrieron. Por ejemplo, si yo digo, ojalá vengan todos a mi fiesta claramente todavía no ocurrió. O sea, va a ocurrir en algún momento del futuro. Y la verdad es que no sé si van a poder venir todos. Pero eso es lo que yo quiero. Por eso uso el modo subjuntivo. Y con todo esto ya están listos para empezar a estudiar las conjugaciones verbales. No se preocupen que vamos a ir de a poco. Y si no quieren perderse de nada de lo que se viene, suscríbanse al canal. Y ya que están, me pueden dejar un me gusta y también comentarme qué temas les interesaría ver, así yo puedo ir planificando nuestras próximas clases. ¡Nos vemos!